Vamos ahora con un tema que debería ser más importante en nuestro día a día. Nos acompaña el ministro de Cultura, Alejandro Neira, porque el ministerio cumple 10 años y hay muchas preguntas que hacer y muchas verdades que conocer. Bueno, y a los 10 años, muy buenos días, ministro. A los 10 años estamos hoy día fresquitos, recién salido del horno, como se dice, inaugurando en realidad la primera política nacional en el ámbito de cultura, ¿no? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Creo que es un hito y es un trabajo muy esforzado y quisiera empezar agradeciéndole al presidente Vizcarra y a mis colegas nuevos del gabinete que me permitieron hacer la presentación hace pocos días y presentar la política a ellos, pero hoy día se lanza para que sea de conocimiento de todos los ciudadanos. Creo que es bien importante en la medida que nos da una brújula, un horizonte de trabajo, unos objetivos claros en los cuales trabajar y sobre todo algo que es fundamental para la gestión pública, que son metas, indicadores, para otorgar buenos servicios, que es lo que necesitan nuestros ciudadanos, los peruanos y peruanas. Ministro Neira, ¿y por qué es importante el Ministerio de Cultura? Antes teníamos el Instituto Nacional de Cultura durante muchos años y hay gente que piensa que es lo mismo. Ya transcurrieron 10 años. ¿En qué nos mejora la vida o cómo nos debe mejorar la vida un Ministerio de Cultura? Un ministerio y sobre todo creo que lo importante ahora que tenemos una política que es esta guía es, tenemos muchas tareas desde el ministerio que a veces las hemos hecho un poco, digamos, sin medir los resultados correctamente. Tenemos, por ejemplo, un riquísimo patrimonio cultural y no necesariamente lo valoramos como deberíamos. Más allá de algunos sitios arqueológicos emblemáticos como puede ser Machu Picchu o Chan Chan, la gente no valora el patrimonio arqueológico. Tenemos más de 27.000 sitios arqueológicos y la gente no percibe que lo que tiene a veces, como aquí a la vuelta de su casa, es valioso para su vida, para la vida de la comunidad. Lo mismo pasa con las expresiones culturales. Tenemos riquísimas expresiones culturales en todo el Perú. Hace poquito conversábamos fuera de cámara sobre Rurakmaki. Rurakmaki es una forma de exponer las grandes expresiones culturales, la artesanía sobre todo, pero también las músicas, danzas, y hay mucha gente que vive de eso. Y no necesariamente todos en el Perú tampoco lo valoramos. Y los que estamos probablemente en Lima no valoramos lo que tenemos en la zona andina o en la selva. Además, esta desvalorización viene incluso desde la cultura, desde las políticas. No es posible que recién tengamos la primera, imagínense, la primera política escrita en blanco y negro de una política que además tiene una proyección hasta el 2030. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo nos hemos manejado hasta ahora en el ámbito de la cultura? Un poco tocando de oído, como se dice, pero creo que lo importante es que ya ahora nos fijamos metas a 10 años. Hemos estado trabajando en muchos flancos, pero creo que lo importante, por ejemplo, en un área que creo que es fundamental, que es reconocer y valorar también nuestra diversidad cultural y estar orgullosos de nuestra propia identidad cultural, es algo fundamental para una vida democrática, para llevarnos bien entre los peruanos, para vivir en armonía. Y es algo que, digamos, sobre lo cual recién hace un par de años tenemos cifras, unas encuestas, y si ustedes ven las encuestas, más del 50% se ha sentido discriminada al momento de obtener un servicio público. Eso no es posible. Y el Ministerio de Cultura tiene una tarea importante en el ámbito de la interculturalidad, y lo que nos toca es fortalecer el área de información, los derechos de información, de comunicación y de acceso a la información que tienen todos los peruanos, incluyendo, por supuesto, aquellos que viven en las comunidades más remotas, que viven en pueblos indígenas y que hablan lenguas originarias distintas a las nuestras. Como usted señala, hay un tema fundamental en el Perú que es la lucha contra la discriminación y el Ministerio de Cultura tiene ahí un papel que lo está cumpliendo, pero tiene que cumplirlo mucho más. Quería tocar un tema en medio de la pandemia, porque el sector cultura no es ajeno a la pandemia, a la crisis del coronavirus, y es la situación de muchos artistas que están reclamando un bono, un apoyo. En otros países, el Ministerio de Cultura ha operado y ha obtenido subvenciones, apoyos económicos, auxilios a sus artistas en problemas. ¿Qué se ha avanzado en el Perú o qué se va a avanzar en estos semanas? Sí, bueno, en estas semanas en realidad lo que tenemos que hacer es administrar de manera transparente y eficiente, que creo que de nuevo una política sirve para eso. A nosotros nos dieron un presupuesto de 50 millones de soles justamente para otorgar subvenciones, no son bonos. En realidad son subvenciones que lo que permiten es que los artistas, gestores culturales y portadores de patrimonio inmaterial, por ejemplo, artesanos, músicos, danzantes, presenten sus proyectos de cómo van a replantear sus actividades.
Es decir, tienen que demostrar que han sido afectados, lo cual evidentemente todos han sido afectados por la pandemia, no pueden desarrollar sus actividades o por lo menos no pueden mostrarlas públicamente. Y lo que queremos a través de estas subvenciones es, digamos, inyectar dinero para que ellos puedan replantear sus actividades y reactivar también su vida cultural, pero también su economía. ¿Cómo está funcionando eso? Sí, apoyos covid19.cultura.gov.pe, están las bases, son 8 líneas de apoyo, 4 para artistas y gestores culturales, para gente del mundo de las editoriales, del libro, para las artes escénicas, para la música también, y otras 4 líneas para aquellos que preservan el patrimonio inmaterial. Es decir, los que preservan la memoria colectiva, pero también la música, las danzas originales, los artesanos, no sé, pienso en los retablistas, por ejemplo, que cultivan parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, esas son líneas de apoyo que ya están abiertas, esperemos empezar a otorgarlas a partir de agosto, van a estar abiertas hasta el 15 de septiembre, y la idea, como les digo, es un poco entregar esas subvenciones que les permitan reactivarse rápidamente y hacer, en algunos casos, lo que ya algunos artistas con mayores medios ya están haciendo, sobre todo aquí en Lima, que es, por ejemplo, transmisiones de teatro en vivo desde la casa de manera virtual, o conciertos también de música de manera virtual, y ahora, es algo que todos deben tener la posibilidad. Hay que hacer algo más en el tema cultural, ¿no? Como que en el Perú la gente se preocupa de estudiar una carrera, pero no se preocupan de formarse, de instruirse, ¿no es cierto?, de cultivarse, como que no hay interés cero. Y no es un tema de tener plata, porque incluso la gente con plata ni siquiera le interesa ir al teatro muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea solamente un tema de acceso? O sea, yo tengo plata, voy al teatro, sino más bien difundir, promover, que sea un país que tenga interés, que se interese por ir al teatro, por la cultura en general. Sí, ¿no? ahí creo que sí nos ayuda mucho la política por ese tema que les mencionaba de metas e indicadores. Como bien dices, en realidad si uno ve las cifras, el acceso a la cultura es, no sé, un 20%, y lamentablemente concentrado casi siempre en Lima, seguramente en las clases más pudientes. Sí hay un tema de acceso, porque creo que de todas maneras nosotros no exactamente. Claro. Entonces no todos pueden dedicarse a eso. Creo que ahora estamos trabajando... Pero no podríamos decir que la clase alta, que tiene más plata, está más cultivada, es más culta, no necesariamente, accede más pero al teatro, tiene mucho más disfruta, acceso, ¿no? Puede llegar más, es cierto, y hay gente, digamos, que no tiene el acceso, pero tiene el interés, quisiera ir, Sí. cuesta plata, ¿no? Exacto, entonces creo que las políticas justamente sirven para eso. Las cifras son muy bajas, como le digo, alrededor de 20%, y en algunos casos, tipo el libro, el acceso al libro, son menores incluso. Entonces hay una tarea, creo, pendiente, y que yo le he conversado, digamos, de manera preliminar con el ministro Martín Benavides, porque creo que ahora también lo virtual y también las estrategias de aprendo en casa, por ejemplo, en la cual los medios de comunicación ayudan, permite que el teatro o que las artes lleguen a más público. Las cifras, por ejemplo, del Gran Teatro Nacional son estupendas. Dentro de todo esto, lo malo que sucede es que para una función, digamos, a la cual podían asistir 200 personas, ahora pueden asistir 1.500 a través de la virtualidad. Y el Gran Teatro Nacional ha visto que sus cifras han crecido en acceso, o sea, más gente ve las producciones del Gran Teatro Nacional, porque pueden hacerlo por medios virtuales, y no solo en Lima, en San Borja, ¿no? Sino en todo el Perú. Y fuera del Perú también, muchos peruanos que están fuera lo ven. Invertir en cultura es importante no solo por un tema de identidad, sino porque muchos peruanos, muchos miles de peruanos dependen y trabajan de actividades culturales, ¿no? Quiero ir en la línea de muchas cosas que se reclaman también en su sector. Ya hemos hablado de la subvención, la entrega de este dinero para que las actividades continúen. Pero también está el reclamo de algunos que dicen, ya hay un protocolo para que los restaurantes atiendan a un 40%, pero también podría atender un teatro con una serie de limitaciones, porque los artistas necesitan trabajar, la gente quiere ver la expresión en vivo. ¿Cuándo va a estar listo un protocolo para el teatro, para la danza, no solamente para los actores? Sí, justo... ¿Está trabajando en eso todo? Sí, por supuesto, muy intensamente. De hecho, hay protocolos. Nosotros nos preocupamos que para la fase 3, la que empezó el 1 de julio, entren los museos, centros culturales, espacios culturales que creo también permiten activar la vida cultural de la nación. Ayer hemos recibido un presupuesto de 10 millones de soles, que lo que va a permitir es que la red de cultura, que son 55 museos y sitios arqueológicos, tengan todas las condiciones para empezar a recibir al público. Esto se hace muy progresivamente y de acuerdo a la situación de cada una de las regiones. Ayer, por ejemplo, hablábamos con la gente y la vicegobernadora de Cusco, porque el gobernador está con COVID, pero para ver todos los protocolos necesarios para que se pueda reabrir actividades culturales en Cusco y Machu Picchu. Entonces no hay una fecha ahora, pero
todos los protocolos están siendo, se han avanzado. Y Pero para en el caso teatro, de los teatros sí, sí, hay para una el teatro no hay una fecha tampoco cierta, porque van a entrar, esperamos en la fase 4. Va a pasar seguramente lo mismo que con los restaurantes, que entraron en la fase 3, pero todos los protocolos recién han permitido que se empiece el día de ayer. El teatro vamos a ver cómo vamos en la fase 4, pero van a tener un aforo limitado, condiciones distintas para la expresión, y es bien complejo. Ayer yo mismo estaba en el Gran Teatro Nacional, estamos haciendo ya grabaciones y pruebas en el Gran Teatro, que es un ambiente muy grande, no todos los teatros tienen esa misma posibilidad de tener el espacio tan grande que tenemos ahí, pero igual con todas las medidas de seguridad, con barreras acrílicas entre los cantantes, y hay un nivel de detalle que coordinamos con el Instituto Nacional de Salud que es bien complejo, porque uno puede pensar, ya, todos los músicos pueden volver. No, los que tocan vientos, por decir quena, no lo pueden hacer porque no pueden usar una máscara facial. Exactamente. Entonces, o hay músicos de repente que están, digamos, más susceptibles, vulnerables. Las personas mayores no van a poder ir. Hay una serie de condiciones que hacen que sea casi caso por caso, pero sí estamos trabajando en protocolos para el teatro y para el cine también. Lo que me reclaman un poco recogiendo es que no se hagan subvenciones políticas con carácter político, que haya realmente una inversión pública en el sector, que es lo que hablábamos al inicio. Claro. No se trata de voy a repartir. Y lamentablemente tengo que tocar el tema, ya usted se imaginará, del señor Richard Swing, porque es un poco eso lo que uno siente, ¿no? Repartir plata a dedo o contratar a dedo y sin ningún criterio, o sea, sin ninguna base detrás. Creo que, nuevamente, para eso es importante una política nacional. Nosotros tenemos que tener metas, ¿Pero cómo va el indicadores caso concreto? y gastarlo ¿En qué quedó eficiente este y caso transparentemente. concreto? En este caso concreto nosotros hemos abierto desde que yo, digamos, justo ingresé el día que llegó la Fiscalía, y hemos entregado toda la documentación a todos ¿Por qué le ha dicho que le tiene que pagar? Pedido. Hay un contrato y está reclamando. A él se le resolvió. Le ha quedado un Saldaña, dice. Se le resolvió el contrato porque evidentemente se vio que no podía continuarse con ese tipo de actividades. Y lo que es cierto es que efectivamente en este caso estamos siendo muy cuidadosos. Va a haber un jurado independiente que haga la evaluación de todos los que se presenten a este concurso, porque ahí también se van a evaluar personas individuales, pero también organizaciones. Y no queremos de nuevo que algo que también siempre nos dicen es siempre le dan además el dinero a las mismas personas. Claro, entonces, pero a dedo. Volviendo al tema de democratizar los que la cultura, me acompañan en la campaña, como es el caso concreto del señor Volviendo al Swing. tema del señor Swing, a los funcionarios involucrados en esta contratación irregular, ¿han sido separados? ¿Están bajo observación, investigación? ¿Estamos esperando a ver qué dice la Fiscalía? No. Bueno, tenemos que esperar igual lo que dice la Fiscalía por un tema penal, si es que hubiera algún tipo de responsabilidad, y hay un proceso administrativo, pero lo que sí es cierto es que, digamos, los funcionarios principales del área administrativa, los órganos de apoyo, tenemos un nuevo secretario general, un nuevo jefe de recursos humanos. ¿Ha renovado usted el equipo? Sí, ese equipo especialmente. En general, no soy de los que... confío en general en los equipos de trabajo de los ministerios y de los funcionarios públicos. Yo mismo soy uno. Claro, pero digamos, jalar la pita en del este caso Swing era muy fácil. Claro. ¿Quién lo contrató? ¿Quién lo propuso? ¿Quién firmó? Porque usted sabe, bueno, sabemos todos que son unas órdenes de servicio, ¿no? Y el servicio tiene que ser cumplido a cabalidad y tiene que tener, obviamente, en este caso, como les digo, toda digamos, esa línea del ministerio ha sido cambiada por gente de confianza que yo creo... Bueno, creo que sí hay una responsabilidad, por supuesto, del titular del sector, que tiene que tener un ojo puesto en todo eso para que no existen irregularidades en ningún nivel de un ministerio, ¿no? Ministro Neira, ingresamos ya a la recta final del Bicentenario, ¿no? 28 de julio de 2021, 200 años de vida republicana. ¿Qué están preparando desde el Ministerio de Cultura? ¿Qué anuncio puede compartir con nosotros de cara a este Bicentenario? Sí, tenemos una cartera pequeña de proyectos que, digamos, igual se ha acotado ahora por razones obvias, pero que trabajamos con el proyecto especial Bicentenario, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Y tenemos algunas obras que creo que son emblemáticas y que vamos a poder entregar, por lo menos en un avance. Hay parques especiales, parques del Bicentenario, que van a ser uno en cada región del país, son 25. Esperamos tener al menos 5 o 6 implementados con, digamos, con un módulo de cultura que tenga una pequeña biblioteca, espacio escénico.
Eso creo que es bien importante porque sobre todo además es una dimensión descentralista del Bicentenario. Que la gente Y hay lo obras siente cercano. emblemáticas aquí en Lima, bueno, ahí está la Pampa de la Quinoa en Ayacucho, en la mejora del monumento. Hay pequeñas obras en 6 regiones priorizadas y aquí en Lima probablemente lo más emblemático sean el Museo de Pueblo Libre, que estaba cerrada antes de la pandemia y tenemos que reabrirlo por lo menos en la parte republicana, la más emblemática quizás Le para ese faltaba tema. refacciones, le faltaba mucha remodelación. Vamos a terminar la parte republicana y el MUNA. Vamos a tratar de terminar, digamos, la parte de infraestructura que ya está casi lista y hacer la inauguración con una pequeña muestra primera original, porque el trabajo museográfico en el MUNA va a ser de mayor alcance, ¿no? No vamos a tenerla para el 28 de julio del 2021, todas las muestras, digamos, del museo completo, pero Bueno. sí una inauguración. Y algo curioso que la mascarilla que usted porta, ¿no? de Evan Poma, ¿no? Este Creo que la artista, tiene por acá. La Ahí tengo. para está. que la luzca, que es de Sarwa, y La tengo contar por un acá. poco que es este sitio ayacuchano muy bonito donde las historias se cuentan en Un ratito, tablas, ¿no? pero en este caso es contada en una mascarilla. De repente, una breve chiquitita para contarle al Bueno, las tablas de Sarwa lo que hacen es narrar la vida de las personas. Antes se usaban, eran vigas, las vigas. Primitivo Banán y su familia, sus padres en realidad, tenían estas vigas en las cuales pintaban la historia de la familia. Y esas tablas de Sarwa se convirtieron en emblemáticas. Y patrimonio cultural. Y son patrimonio hay de que la decirlo, nación, que son patrimonio de la nación desde hace 2 años. Y yo fui hace unos días a visitar a Primitivo porque estaba un poco delicado de salud, necesitaba operarse, Claro que no por el tema de COVID, pero lo tenía, entonces Es mayor, tenía que ayudarlo y fue tan amable. Tengo la suerte también cuando he ido a visitar a Olinda Silvano, que está en Cantagallo, esa maravillosa artista shipibo conmigo que tenemos, también me regaló una mascarilla, entonces ahora me toca a mí empezar a Bueno, es la regalarla versión también. moderna de contar la Póngala de historia. nuevo, Antes eran muy las linda. tablas y ahora Muéstrala estamos de nuevo. utilizando, está Sí. usted como ministro utilizando la mascarilla para Sí, un creo poco que- contar de lo que son los sarwas, ¿no? De la importancia de su cultura. Creo de su que, tradición. digamos, como ministro, evidentemente es parte de mi responsabilidad hacer que se conozca, en primer lugar, todas las maravillosas expresiones culturales que tenemos y que no conocemos a veces, ¿no? Totalmente. Pero, ¿dónde podemos encontrar las réplicas y las tablas de Sarwa y también los motivos con higos chipivos? ¿Dónde? En Rurakmaki Virtual, la tienda virtual de Rurakmaki que está abierta para todos. Espero que todos puedan acceder, que adquieran ahí las maravillas que tenemos de patrimonio inmaterial, de artesanía sobre todo, pero en general. Creo que, de nuevo, una política nacional de cultura lo que nos va a permitir a todos es visibilizar la cultura, como ustedes dicen, valorar lo que tenemos y darle, digamos, valorarla, pero darle valor también. Hay que entender el valor. O sea, nosotros somos sí. peruanos no solamente porque comemos rico, sino enamorarnos de todos nuestros colores, nuestros sabores, nuestros idiomas. Y solamente quería, porque lo había apuntado, dije, no lo quiero dejar de decir. Nuestros pueblos indígenas, que además están a cargo mucho del Ministerio de Cultura, no solamente la vigilancia sanitaria, que no se contagie, sino también promoverlos. Usted acaba de mencionar eso de que puedan tener acceso vía telefónica cuando lo necesiten. A interpretación, ¿no? Pero Por ejemplo. también conocer todos, y no son los boras, digamos, son los más visibles cuando uno va a la selva, pero hay tantísimos pueblos. Bueno, son indígenas. 55, son Sí. desde los Aguajún, a los Shipibo, Exacto. Conío. Bueno, eso es un sueño que ojalá podamos hacerlo realidad también, que es tener una especie de mapa. Bueno, tenemos que hacer un mapa etnolingüístico para saber qué lenguas se habrá en cada lugar, porque eso ayuda a los servicios públicos a atender. Lo podemos Pero- hacer, es sí, cuestión que coordinemos. No, eso- Hablemos ministerio, Somos muchos, somos con medios todos, de comunicación. pero todo no termina acá. Y lo vamos a hacer. Involucrémonos, Lo podemos hacer. articulemos. Sí, creo que el país que queremos es un país que valore su diversidad cultural, en el que todos estemos orgullosos no solo de la comida, sino de todas las No, expresiones por que tenemos, Totalmente. de todas las lenguas que tenemos. Todo eso nos hace un país Bien, ministro. mejor, una potencia cultural. Queremos agradecer esta oportunidad, son 10 años del ministerio, pero hemos podido tocar varios temas. Relancen Rurakmaki para que nosotros hagamos una Tomo nota y nota. ustedes puedan ir a comprar a través de internet estos Y productos parafraseando el libro, El ministro que es mi monstruo sagrado, que lo podemos leer en Petroperú, Sí. está de libre. Ese es un libro maravilloso, una historia muy interesante. Pero eso es, que sea esto sagrado que usted tenga que hacer por la cultura nuestra, porque todos lo deseamos y así debe ser. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro de Cultura. Gracias a ustedes. Nos vamos a una brevísima pausa.